Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Aleluya. Amén. ¿Lo tienen ahí? La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Y dice, la palabra del Señor dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por este día que nos has regalado, Padre Santo, para estar en tu casa, Señor, alabándote juntamente con los hermanos, en un mismo sentir, en una misma mente, Padre, unidos, dándote la gloria, la honra y alabanza que solo tú te mereces, Padre. Gracias porque nos permites estar en tu casa de oración para alabarte libremente, Señor, porque nos has libertado por medio del poder del Evangelio, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pido que nos hables, Señor, que ministres a nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. Señor, que nos exhortes, que nos consueles con tu palabra, que nos enseñes y nos instruyas conforme a la misma, Señor. En el nombre de Jesús, si hay alguien que no te conoce, sálvalo, libértalo, rompe las cadenas, manifiéstale tu nombre, Señor Jesucristo, que tú eres el Salvador de todos los hombres, Señor. Salvador de ser humano, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, y hoy vamos a hablar bajo el tema, cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los falsos maestros. El apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo en la fe, ¿verdad? Su hijo espiritual. Y en este capítulo 4, Timoteo, ¿verdad? Timoteo era un obispo, un pastor que estaba a cargo de la iglesia en Éfeso. Un muchacho, era un joven. Aleluya. Eso es lo bonito de Dios, que Dios escoge a quien Él quiere. Un jovencito ministrando una iglesia que Dios a través del apóstol Pablo había fundado en Éfeso, una iglesia bien poderosa, aleluya. Y le está dando unas instrucciones de cómo pastorear o cómo tratar los asuntos de las congregaciones, aleluya, de la congregación en Éfeso. Y le instruye también acerca de las verdades bíblicas del Evangelio. Y en este capítulo 4 le está haciendo una advertencia prácticamente que tuviera cautela. O dándole también una profecía, ¿verdad? Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Está hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que enseña, el que está hablando, dice que claramente, aleluya, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que nos guía a toda verdad. La Biblia dice que es la promesa que el Padre hizo a los creyentes en Jesucristo. La promesa del Espíritu Santo a todo aquel que cree en Jesucristo. Aleluya, Jesús se lo prometió a sus discípulos y lo cumplió, porque todo lo que Dios habla, Dios lo cumple. Lo cumplió en el libro de Hechos capítulo 2, cuando descendió en el aposento alto, cuando estaban todos ahí unánimes juntos, esperando la promesa, la obediencia que Jesús le dijo, váyanse a Jerusalén y esperen ahí hasta que sean investidos de poder. Pero Jesús dijo que cuando viniera el Consolador, el Espíritu Santo, eso se encuentra en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, vea cómo el Señor Jesucristo lo describe, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu está para guiarnos a la verdad. Todo creyente, todo cristiano necesita el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo entre nosotros, prácticamente no somos cristianos. Aleluya, necesitamos el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo.
el poder de lo alto para que nosotros podamos vivir, porque el reino de los cielos es espiritual y el reino de las tinieblas es espiritual también. Necesitamos el poder de Dios para poder caminar conforme a su palabra y poder hacerle frente a nuestros deseos carnales y también a las artimañas de Satanás. Pero entonces el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. El Señor Jesús en Juan 17:17, haciéndole la oración al Padre, dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, entonces el Espíritu Santo siempre nos va a dirigir a la palabra del Señor, a lo que ya está escrito. Jesús dijo, Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra que nos va a llevar siempre el Espíritu Santo es a Jesucristo, a mirarlo a Él siempre. Él es el que instruye a la iglesia en la verdad, a través de, ¿verdad?, del pastor, a través de los maestros, pero es el Espíritu Santo que instruye a la iglesia en la palabra. Y el propósito de eso es para que nosotros, la palabra, Él mismo nos vaya formando a la imagen de Jesucristo. En Efesios capítulo 4 dice que Él puso a unos como apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, maestros, pastores, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, de que todos lleguemos a la medida de aquel varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces Él es el que instruye a la iglesia y el que advierte a la iglesia a través de la palabra y a través de los siervos que se sujetan a Dios, ¿verdad?, que obedecen a Dios, de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Por eso cuando alguien está enseñando algo que es erróneo, y si nosotros estamos escudriñando la palabra, el Espíritu Santo nos va a traer a la memoria la palabra y va a decir: eso es erróneo. Amén. Y aún cuando nosotros, una vez me pasó que yo fui recién convertido, recién llegado a los caminos del Señor, como una semana después, yo no sabía que uno tenía que someterse a los pastores y pedir permiso cuando uno va a ir a otra congregación, ¿verdad? O dejarle saber: pastor, mira, voy a tal lugar, ¿qué le parece? Pues es bíblico, nosotros tenemos que sujetarnos a nuestros pastores. Y me fui yo para Filadelfia, a un lugar, y había un falso profeta, pero yo no sabía que era falso profeta. y entonces viene y están hablando. Habían dos falsos profetas, bien falsos y bien famosos, pero yo no lo sabía. Pero entonces están hablando de que que los dones del Espíritu Santo no son de gratis, que hay que sacarle provecho. Y estaba diciendo que José en la cárcel cobró, y yo ni sabía quién era José porque yo no había leído la Biblia, y me acuerdo, y eso me marcó para la vida. Se me vino un pensamiento y dice: José nunca cobró, y yo ni sabía quién era José. Pero el Espíritu Santo me está diciendo: José nunca cobró. Y cuando yo vine a la palabra vi que era cierto, José no cobró. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo, eso es lo que para que nos ayude a buscar del Señor Jesucristo, a que no nos engañen. Pero tenemos que escudriñar la palabra y buscar esa relación con Él, esa relación íntima. Aleluya. Pero dice Pablo, le dice a Timoteo que el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Aleluya. El Espíritu les estaba diciendo a la iglesia en Éfeso, y nos dice en ese tiempo, que en los posteros tiempos muchos apostatarían de la fe. Apostatar de la fe está hablando de apostatar del Evangelio, de apartarse del Evangelio, de la fe. Aleluya, lo que nosotros hemos creído del principio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos apostatarían del Evangelio, pero dice que escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esta era la causa por la que muchos se iban a apartar de la verdad del Evangelio, por poner oído a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así como el Espíritu Santo nos guía toda la verdad, que es la palabra del Señor, hay un enemigo que se llama Satanás. La Biblia lo identifica como Satanás, vuestro adversario. El adversario de los cristianos es Satanás. Dice que él es padre de mentira. Juan capítulo 8 dice que él es padre de mentira y que cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque en él no hay verdad. Entonces Satanás, desde el principio, cuando Dios crea al hombre y los pone en el jardín del Edén, él se introduce y viene a traer una mentira a la mujer, a tratar de engañarla para sacarla de los planes de Dios, ¿verdad? Para apartarla de la verdad.
para apartarla de Dios, para que apostatara de Dios, para que se desviara. Esa es una de las funciones que Satanás hace, aleluya, de sembrar mentiras, de traer mentiras, para ver si nos pesca a nosotros con una de esas y engañarnos y apartarnos de la verdad, del camino del evangelio. Y dice que muchos, dice que algunos se apartarían de la fe porque le darían oído a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En el jardín del Edén nosotros vimos que él, aleluya, Satanás vino sigilosamente a través de una serpiente, él personal, y engañó a Eva. La engañó, pero él opera de muchas maneras. Esos espíritus engañadores, aleluya, hemos visto a través de la historia de cómo el enemigo ha engañado a gente a través de supuestas revelaciones, a través de supuestos sueños, pero también usa falsos maestros. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque estamos en los postreros tiempos. Y él dice que en los postreros tiempos muchos se apartarían de la verdad, del verdadero evangelio, de la palabra de Dios, por causa de prestar oído a espíritus engañadores, que los iban a engañar y los iban a desviar de la verdad. Por eso, hermanos, yo escucho mucha gente que dice, soñé esto, el Señor me dijo esto y el otro. Estamos viviendo en ese tiempo de que mucha gente dice, soñé y que el Señor me dijo, que así dice el Señor, pero nosotros tenemos que escudriñar lo que dice la gente, incluso nuestros sueños, las voces que nosotros escuchamos, si pasan por la palabra, si están de acuerdo a la doctrina bíblica, porque espíritus engañadores son demonios que vienen y susurran mentiras en nuestros oídos para apartarnos del camino de la verdad. Esa es una de las formas que Satanás usa para engañar al pueblo de Dios. Dice que se apartarían de la fe, apostatarían de la fe. Estaban en el evangelio, estaban en la fe correcta, en la doctrina correcta, pero apostatarían porque le dieron cabida a voces extrañas, a voces del enemigo. Entonces nosotros tenemos que tener como iglesia, pedirle siempre al Señor que nos dé el discernimiento de qué es lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo y de aún, como le digo, de nuestros sueños. Porque hay sueños que no son de Dios. Yo creo en lo que dice la Escritura, que en los posteros tiempos, cuando el Señor iba a enviar el Espíritu Santo, lo dice Joel y lo repite Pedro en el capítulo de Hechos, que los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarán sueños. Yo creo que Dios habla a través de sueños, a través de visiones, a través de profecía, pero incluso la profecía en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que la tenemos que estudiar a través de la Escritura. Si alguien aquí se levanta hablando una profecía, la iglesia tiene la autoridad de parte de Dios de escudriñar esa profecía si es de Dios. Así es el orden bíblico. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay un enemigo que quiere apartarnos de la verdad de Dios. Y entonces Pablo le dice a Timoteo que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Como le dije, Satanás opera de muchas maneras y una de esas es a través que él viene sigilosamente, nos habla al oído, nos pone pensamientos contrarios a lo que está establecido en la palabra del Señor, a través de sueños, a través de revelaciones. ¿Cuánta gente no hemos escuchado nosotros? Aleluya, que se han apartado en ayuno supuestamente para buscar al Señor y viene Satanás y los engaña con una mentira y levantaron una secta. Los mitas en Puerto Rico, ¿verdad? El mita dice que era una mujer de oración supuestamente y que se metió en ayuno y vino el enemigo, un demonio, y lo engañó y ahora tienen una secta llamada los mitas. Aleluya. Conocemos la doctrina también de los testigos de Jehová que pasó por lo mismo. Aleluya, la de los mormones por lo mismo, hombres que conocían del evangelio, pero vino un demonio y los engañó. Dice que a ese Joseph Smith, el de los mormones, que vino un ángel llamado Morón y que le dio la verdad, otro evangelio. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos viviendo en estos tiempos donde hay espíritus engañadores que quieren engañar al pueblo de Dios, pero nosotros tenemos el privilegio que se nos ha dado la palabra, y si nosotros venimos con un corazón sincero de agradar a Dios,
de buscar a Dios, de conocer a Dios a través de su palabra, Dios nos va a dar el conocimiento de la misma, de la palabra de Él. Y nos va a enseñar la verdad, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya, pero muchas veces de estos, y otra de las estrategias que el enemigo usa son los falsos maestros, los falsos profetas. Eso es lo que lo vamos a ver. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, amados hermanos. Que ahora no se sabe quién habla de parte de Dios y quién no. Pero nosotros, dice la Biblia, que el que tiene el Espíritu de Dios conoce quién habla de parte de Dios y quién no. Porque tenemos al Espíritu que nos da testimonio de la verdad y tenemos la verdad también, que es Cristo Jesús y la palabra. Por eso nosotros, amados hermanos, tenemos que pasar tiempo con Dios, tanto en oración y buscándolo, conociéndolo a Él a través de la palabra. Cuáles son la verdad, la doctrina de la palabra, qué es lo que Dios quiere para mí, cómo Dios me ve a mí, cómo Dios ve el pecado, cómo yo tengo que ver el pecado, aleluya. Porque el enemigo viene sigilosamente y nos quiere engañar. Dice, y enseñanzas, doctrinas de demonios, aleluya. Como decía entonces Satanás, eso es el principal ataque de él, de que nosotros nos desviemos de la verdad, que creamos a sus mentiras. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Aleluya. Ahí vemos cómo se desvían del evangelio para creer enseñanzas y doctrinas de hombre, no conforme a la verdad de Jesucristo. Aleluya. Y vemos ahora también cómo mucha gente dice, no haga esto. El evangelio, yo creo, la palabra de Dios, hay límites, como nosotros como creyentes tenemos límites que no podemos traspasar de la palabra del Señor, hay ordenanzas, aleluya, pero todo es bajo la guianza y bajo la ley del Espíritu Santo, bajo la palabra del Señor. Pero aquí Pablo estaba diciendo que habría gente que le prohibirían casarse a la gente. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Aleluya, y que prohibirían abstenerse de alimentos que Dios creó, con el propósito de ¿qué? Para creerse más santos. Ese era el propósito, de creerse que más justos, creerse que a través de esos alimentos podían agradar a Dios absteniéndose de eso, porque en este tiempo, ya desde ese tiempo se habían metido las falsas enseñanzas, aleluya, de los gnósticos, que el espíritu era el que era perfecto y que la materia no importaba, lo que importaba era el espíritu, nada más, que la materia no importaba. Entonces, cuando se abstenían de alimentos, estaban castigando la carne. Pero la Biblia nos dice que lo que son las cosas externas no tienen lo que es no maneje, no tome, no beba, no coma de estas cosas, no tiene ninguna fuerza, ningún poder contra los apetitos de la carne que batallan en contra de nosotros. La Biblia dice que solamente por el poder del Espíritu Santo, lo dice Romanos 8, que podemos hacer morir las obras de la carne. Entonces, en la ley judía, Dios había dado unas ordenanzas de cierto tipo de alimentos que no podían comer y se les llamaban alimentos inmundos. Aleluya, pero cuando vemos toda la ley siempre señalaba a una persona, a Jesucristo. La Biblia dice que la ley y los profetas, aleluya, fueron hasta Juan y que Jesucristo cumplió toda la ley, porque ningún hombre podía cumplir en su perfección la ley. Entonces, a través de Jesucristo, la Biblia nos enseña de que nosotros podemos comer cualquier alimento. Acuérdese, hay alimentos que nos perjudican nuestra salud, perjudican la salud, que nosotros tenemos la sabiduría de Dios que no podemos comerlo, no porque si como eso desagrado a Dios, sino porque me puedo enfermar. Pero nosotros no agradamos a Dios con lo que comamos o lo que no comamos, sino agradamos a Dios en una obediencia en el Espíritu, separarnos del pecado, separarnos de los deseos de la carne, de las cosas del mundo. Y por eso esto de que le dicen a uno, usted no puede comer esto, no puede comer eso, dice que son enseñanzas de demonios. Y dice que estas cosas, dice que esos alimentos Dios los creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes.
los que han conocido la verdad, los que han conocido a Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Dios iba a mandar a Pedro en el capítulo 10 de Hechos a la casa de Cornelio, a la casa de un gentil? Aleluya. Y para los judíos, entrar a la casa de un gentil era algo abominable, algo asqueroso, porque ellos no podían, otros que no fueran judíos, no podían sentarse a la mesa a comer si no fueran nada más con judíos. Pero Dios tenía que trabajar en el corazón de Pedro, un corazón todavía que estaba arraigado, aunque había conocido el evangelio, había caminado con Cristo, estaba todavía arraigado a las tradiciones judías. Entonces Dios tenía que despedazar esa mentalidad de Pedro de que despreciaba a la gente porque no eran judíos. Entonces Dios viene y Pedro sube al aposento en la casa del curtidor, de Simón el curtidor, estaba ahí y sube y empieza a orar y se le da una visión que viene un lienzo bajando con todo tipo de animales inmundos que la ley judía prohibía que comieran. Pero cuando oye Pedro una voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y le dice le dice Pedro al Señor: Señor, ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y le dice: lo que Dios limpió, no llames tú común. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque esa es la religiosidad, que en veces entramos en un legalismo que estamos despreciando a la gente. Estamos despreciando a la gente porque no es como nosotros. Y no estoy hablando porque vamos a ver cómo a través de los falsos maestros se mete enseñanzas legalistas y se mete enseñanzas liberales también. Entonces, en el evangelio es un balance. No se puede ir uno a un extremo ni se puede ir al otro extremo. Aleluya, porque entraría uno en una doctrina errónea, no conforme a la verdad. Y estas personas le prohíben a la gente comer alimentos, dice que Dios creó para que con acción de gracias participaran los creyentes. Hermanos, entonces cuando alguien le dice que usted está desagradando a Dios por comer tal cosa, por comer el otro, no le crea. La Biblia dice que aquí sigue diciendo, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces el enemigo viene y trae estas enseñanzas tratando de apartar a la iglesia de la verdad, del evangelio de Jesucristo. Aunque la Biblia también dice que, hablando por lo mismo, por el contexto de la comida de los judíos, que podían comer carne, los que no podían comer carne, que si comer carne hace ofender a mi hermano, yo no como carne delante de mi hermano para no ofenderlo. Pero yo me puedo comer mi carne en la casa porque tengo una conciencia limpia de que eso no está ofendiendo a Dios, que eso no es pecado en contra de Dios. Aleluya. Y muchas veces tomamos esa actitud de que nos abstenemos de cosas como esas, pero estamos cometiendo realmente lo que desagrada a Dios, las obras de la carne, como adulterio, fornicación, inmundicia, también mentira. Nos engañamos los unos a los otros, mentimos los unos a los otros, nos envidiamos los unos a los otros, estamos con celos los unos a los otros, vanagloriándonos los unos, creyéndonos mejor que los demás. Eso sí desagrada a Dios. Esas son las obras de la carne que hay que hacer morir mediante el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, Satanás también introdujo falsos profetas durante el tiempo de Israel, en el pueblo de Israel. Profetas de los mismos judíos. Cuando Jeremías, Dios levantaba, cuando Israel se apartaba de los caminos del Señor y empezaba a adorar otros ídolos, Dios levantaba profetas que los hicieran hacerse retractar de sus malos caminos. Siempre venía una reprensión por causa del pecado, pero venía una consolación o venía, aleluya, una esperanza de restauración si se arrepentían y cambiaban sus caminos y se volvían al Dios vivo. Pero se levantaban falsos profetas diciéndole a los gobernantes de Israel, al pueblo de Israel que estaban en rebelión contra Dios: tranquilos, hay paz. Ustedes pueden andar en sus pecados y Dios nada les va a acontecer, hay paz. Todo lo que dice Jeremías, todo lo que dice Ezequiel, los profetas, eso es mentira. Ellos solamente predican de juicio, pero hay paz. Entonces predicaban de su propia mente, de su propio corazón. Aleluya. En este tiempo Satanás mete falsos maestros dentro de las congregaciones
dentro de las iglesias. Segunda de Corintios capítulo 11 dice, aleluya, Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13. Gloria a Dios. El tema es cuidado con los falsos maestros. Dice, 2 Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Vea cómo dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice que estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se ponen un disfraz, una apariencia. Este tipo de personas viven de apariencia para lo que la gente lo vea, pero sus corazones están lejos del Señor. Aleluya. Dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo, como enviados, mensajeros de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Los servidores de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, servidores de la justicia, servidores de Dios, dice, cuyo fin serán conforme a sus obras. Entonces vemos cómo Satanás mete falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas dentro del pueblo para engañar a la gente con un disfraz que parecen del Señor, enviados por Cristo, pero no son de Cristo, son ministros de Satanás que quieren apartar al pueblo de la verdad y se disfrazan, tienen un disfraz, hablan de Cristo, hablan de Dios, hablan de la palabra, pero cuando usted escudriña su doctrina, cuando escudriña su enseñanza, tiene veneno. Entonces por eso nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos de los falsos maestros. Y estamos viviendo un tiempo que Jesús dijo que cuando su venida, en Mateo 24 dice, cuidado que nadie os engañe. Esa fue la primera advertencia que el Señor le hizo a sus discípulos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Aleluya, y a muchos engañarán. Aleluya. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Pedro capítulo 1. Aleluya. Segunda de Pedro capítulo 1. Amén. Dice 2 de Pedro capítulo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Entre el pueblo? El pueblo de Israel. Lo que hablamos, hubo también en medio de los profetas verdaderos, Satanás levantaba profetas falsos para confundir al pueblo, para traer al pueblo a que dudara de la palabra del Señor y se fuera tras la mentira. Ezequiel capítulo 13 dice, versículo 16 dice, los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y ven para ellos visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Aleluya. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. El apóstol Pedro nos está dando también una exhortación, una advertencia que iban a haber falsos maestros en medio de vosotros. Por eso tenemos, hermanos, que buscar la verdad, porque en el capítulo anterior de esa carta de Pedro dice, 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra más profética que nosotros tenemos es la palabra del Señor. Dice que hacemos bien el estar atentos a ella como una antorcha. Ella es la luz que nos alumbra. Ella es la antorcha en medio de este mundo de tinieblas, en medio de este mundo de maldad, en medio de este mundo de engaño, en medio de este mundo de tanta mentira, de tantos mentirosos. Hermanos, porque como hay mentira dentro de los predicadores. ¿Para qué?
para el beneficio de ellos, buscando siempre el beneficio personal y nunca buscando la gloria del Señor Jesucristo. El predicador siempre, el mensajero siempre tiene que llevar al pueblo a ver a Jesucristo. A Él, que a Él sea la gloria, que a Él, que lo vean a Él, a Jesucristo. Que no pongan la atención en ellos. Y esto es lo que hacen los falsos profetas, maestros fraudulentos, que ponen la mirada del pueblo en ellos. Nunca le dan la gloria al Señor, porque siempre están buscando un beneficio personal. Que ellos son los ungidos, los que al Señor les revela la palabra y que a nadie más. Y dice, ahí lo leímos, que la profecía no fue traída para interpretación personal, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se lo inspiró a ellos, es para que nosotros la conozcamos, para que su pueblo la conozca, para que su pueblo conozca al Dios verdadero y conozca su voluntad. Entonces, no hay superungidos. Todos, dice que todos tenemos, los que han venido a Jesucristo tienen la unción del Santo, que es el Espíritu Santo, el cual nos enseña a nosotros todas las cosas. El Espíritu Santo dice que nos guía a toda la verdad. Entonces tengamos cuidado con esa gente que habla de sueños de aquí para creerse los super espirituales, porque esos hay muchos en el pueblo. Aleluya, que mira, el Señor me dijo esto, que el Señor me dijo, tenga cuidado, porque muchas de estas gentes hablan por sus propias vanidades, nada más para que miren, esta gente, mire que es siervo de Dios, que es sierva de Dios. Y es mentira lo que están hablando. Y mis amados hermanos, qué lástima, yo no quiero estar en los zapatos de esas personas cuando ese día están en la presencia de Cristo. Dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de lo que habremos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Aleluya. Y el profeta Jeremías dice, hay de aquellos profetas que dicen, así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. Y usted escucha mucha gente hablando ahora, así me dice el Señor, así me dice el Señor. ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor? Porque lo que están hablando está en contrario a lo que está en las Escrituras. Entonces, todo lo hacen para estimular la carne, para estimular el ego, el orgullo del hombre. Nunca lo hacen para buscar de la corrección del pueblo de Dios, de que nosotros estemos listos para la venida de Cristo, de que nosotros estemos listos para cuando suene esa trompeta y no haya nada irreprensible en nosotros, nada que reprendernos. El maestro o el predicador, el pastor, tiene una responsabilidad tan grande de enseñar la palabra del Señor para que el pueblo de Dios esté preparado, para que aquel que haya cometido un pecado, la palabra lo redarguya y venga al arrepentimiento a los pies de Cristo y encuentre, aleluya, esa sanidad espiritual, esa restauración en Cristo y vuelva a entrar a una relación con el Señor, porque eso es lo que quiere el Señor. El proverbista dice, el fin de todo discurso es teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Ese es el fin de todo mensaje, que temamos a Dios, que lo respetamos y guardemos su palabra. Gloria al Señor. Segunda, entonces Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ya la palabra estableció que iban a haber falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿va? Como dicen, meterán encubiertamente, secretamente, herejías destructoras. No lo hacen abiertamente, sino que lo traen encubiertamente, a escondidas, la disfrazan. Aleluya, destructoras. Herejías son pensamientos, son, aleluya, una opinión, especialmente una opinión voluntaria. Esas son herejías, que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad. O sea, son opiniones que ellos la ponen por encima de la verdad, por encima de la palabra. Y con el propósito de causar una división y de tomar gente para que lo sigan a ellos. Divisiones en las congregaciones, opiniones que no están conforme a la palabra, para que se divida y sigan sus enseñanzas, los sigan a ellos. Por eso, como vuelvo y digo, amados hermanos, nosotros, el propósito de que nosotros vengamos a oír la palabra de Dios, el propósito de que nosotros hayamos venido a Cristo, es que seamos salvos. ¿Para qué usted y yo vamos a seguir a un hombre?
las enseñanzas de un hombre que no están conforme a la palabra, y es que vienen encubiertamente. Por eso el corazón de nosotros tiene que buscar a Dios de corazón, de sincero, con una sinceridad, para que Dios nos pueda guiar a la palabra. Siempre me cautiva esa palabra que Jesús dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina que yo os hablo es mía o es del que me envió. Si usted quiere y yo quiero hacer la voluntad de Dios, siempre vamos a conocer, Dios nos va a mostrar su voluntad, va a mostrar si lo que yo estoy hablando es de Él o no es de Él. Aleluya. Tenemos que tener cuidado con esa, ¿verdad? Con opiniones y que no están conforme a la palabra. Porque las opiniones de los hombres no van por encima de lo que está establecido en la palabra. La verdad de Dios es absoluta, no se cambia ni se negocia. La Biblia dice: compra la verdad y no la venda. Aleluya. No se negocia con la verdad de Dios. Segunda Timoteo 3:1 dice, Segunda de Timoteo 3:1 habla de del carácter de los hombres en los posteriores tiempos, de cómo será el carácter de los hombres, y no está hablando de los hombres de afuera, sino los que están en la iglesia. Aleluya, dice: también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Mis amados hermanos, estamos viviendo esos tiempos peligrosísimos, peligrosísimos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, egoístas, amadores de sí mismos, egoístas, buscar el beneficio personal, solamente para mí. Ávaros, que aman el dinero. Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? La tal mala enseñanza, el evangelio de la prosperidad. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y dice de cuales muchos, ¿verdad? Por amar el dinero muchos se han descarriado de la verdad y son traspasados de muchos dolores. Porque esta gente, los falsos profetas, los falsos maestros que vienen con mentiras, con engaños, para sacar un propósito, para sacar un beneficio de las ovejas del Señor, dice la Biblia, lo vamos a leer, que ya la condenación a esa gente está destinada desde hace mucho tiempo. Ellos creen que va a salir todo bien, pero como dije, un día se van a estar enfrente del Señor Jesucristo y el Señor le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Aleluya. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, como hablamos, gente que se creen, predicadores cristianos que se creen la gran cosa, aleluya, que se creen mejor que los demás, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea que por fuera se van a ver bien bonitos, bien santos, pero lo que hay en el corazón es pura maldad. Gente que no quieren agradar a Dios de corazón, sino como que buscan sus propios placeres. Entonces, las características de los falsos maestros es que quieren agradar a los hombres y no a Dios. Quieren agradarse a ellos mismos, a sus oyentes y no a Dios. Por eso hablan un mensaje motivador, un mensaje agradable al oído del que lo está escuchando. Aleluya. Le dicen a la gente lo que quieren oír y no la verdad que necesitan oír. Nosotros necesitamos oír la verdad de Dios. Que si estamos mal, mis amados hermanos, esa palabra nos corrija. Dice que para eso la Escritura, 2 Timoteo 3:15, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre, hablando verdad, está hablando también de la mujer, sea plenamente capaz para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios, instruirnos en los caminos del Señor.
Segunda Timoteo 4:1 dice, Segunda Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. ¿Qué hay que predicar? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que convenzas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Vendrá tiempo, mis amados hermanos, ese es el tiempo, que la gente ya no quiere sufrir la sana doctrina, ya no soporta escuchar la santa palabra del Señor, ya no soporta oír lo que es la verdad del evangelio, sino que quieren oír lo que ellos quieren, que se les predique solamente lo que ellos quieren oír. Dice que tendrán comezón de oír, o sea, querrán escuchar cosas nuevas, enseñanzas nuevas, nuevas revelaciones. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Dice, se amontonarán maestros, se amontonarán, o sea, saldrán un montón de maestros. Dice, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a los propios deseos malos, egoístas del corazón del hombre. Aleluya. Dice que se amontonarán, muchos maestros se amontonarán conforme a esos deseos engañosos, que les dirá a la gente, que hablarán cosas que la gente querrá oír y que los hace sentir bien, aun cuando su camino sea un camino desviado completamente de la palabra del Señor, conforme a su vida, que es una vida impía, una vida desagradando a Dios. Dice que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, a esos deseos prohibidos, esos deseos de la carne. Aleluya. Que no confrontan al hombre, no confrontan a la mujer, porque nosotros no somos los que confrontamos. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que convence, el que trae ese redarguir a nuestro corazón. Si estamos mal, si estamos, ¿verdad?, en pecado, pero también es el que cuando nosotros estamos en necesidad del alimento espiritual, la palabra es la que nos fortalece. Si estamos pasando por alguna prueba, la palabra es la que nos da esa fuerza para atravesar esa tormenta. Es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Por eso hay que predicar la palabra. Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. No hay que desperdiciar el tiempo. Imagínense el tiempo que agarran muchos predicadores para hacer bromas, para contar chistes en los altares, para hablar cosas que no edifican, cosas que no le ayudan en la vida espiritual del hombre. Pero eso, y usted ve ese montón de gente cómo se goza, porque eso es lo que quieren oír, porque eso es lo que desean. Dice que tendrán comezón de oír. La gente no quiere ya oír la palabra del Señor. La gente ya lo que quieren oír son cosas bonitas, dulces al oído. Dulces que lo motiven a seguir haciendo las cosas malas, porque nosotros somos malos en nuestra carne, nuestra naturaleza caída, somos malos, es fácil desviarse, pero gloria a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Aleluya, que nos rescató de esa vana manera de vivir, que murió por nosotros y derramó su sangre, y que nos amonesta que vengamos a Él, aleluya, y nos dice que tengamos cuidado de estos falsos maestros, de esos engañadores. Aleluya. Gloria al Señor. Dice entonces que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Pero sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque predicar el mensaje del evangelio completo, la palabra de Dios, va a traer aflicción, va a traer persecución, va a traer señalamiento, va a traer desprecio. Aleluya. Pero mis amados hermanos, nosotros podemos decir como Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10, vamos a Gálatas 1 versículo 10.
Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Usted y yo agrademos a Dios. No importa si la gente se levanta en contra de nosotros. Hay un reino celestial que se nos ha prometido. Hay unas mansiones de oro, hay un lugar, unas mansiones que Jesucristo fue a preparar para usted y para mí. Hay una corona de vida que está para usted y para mí. Aleluya. Hay una patria celestial que nos espera. Hay un Cristo glorioso que va a venir en cualquier momento y va a rescatar a su pueblo, lo va a sacar de este mundo de maldad. No nos intimidemos por lo que podamos ver a los alrededores, por las burlas, por las cosas que nos puedan decir, por querer agradar a Dios. Sigamos siempre, porque Él fue el que murió por nosotros. Él fue el que dio su vida por usted y por mí. Él fue el que se resucitó al tercer día y el que está vivo y el que intercede por usted y por mí. No agrademos a los hombres, no agrademos no nos acomodemos al estilo de este mundo, sino busquemos las cosas celestiales. Busquemos esa libertad en el Espíritu, de andar llenos del Espíritu Santo para manifestar, que el Espíritu Santo manifieste en nosotros el amor de Cristo hacia aquellos que están perdidos, hacia aquellos que están, aleluya, en tinieblas. Aleluya. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No creamos a todo espíritu, dice, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros. Estamos viviendo en ese tiempo, mis amados hermanos. Nosotros busquemos de Dios, metámonos a estudiar la palabra. Con eso, como le digo, no para tratar de jactarnos de que sabemos mucha Biblia, de que podemos, aleluya, saber más que los otros hermanos, creernos mejor que nadie, no, sino para conocer a Dios, para conocer al Cristo que murió por nosotros, el Cristo que vive y reina para siempre, para estar más cerca de Él. Y probemos los espíritus, dice que probemos los espíritus, está refiriendo a los espíritus malos o a los hombres mentirosos que se han levantado, falsos profetas. Que analicemos todo lo que hablan, a ver si está de acuerdo a la palabra. Y si no está de acuerdo a la palabra, no lo aceptemos. Aleluya. Entonces, amados hermanos, como decía, estamos viviendo en ese tiempo peligroso, tiempo donde usted ve cómo hacen burla. Pedro dijo, no lo leí, pero en ese capítulo, léaselo todo, léase el capítulo de la carta de Judas también, que habla exactamente lo mismo. Dice que por causa de esas personas, por causa de esa gente, de falsos maestros, falsas enseñanzas, dice que el camino de la verdad sería blasfemado. Y es lo que usted y yo podemos ver ahora, cómo gente se levanta con profecías, gente haciendo esto y la gente burlándose. ¿Por qué? Porque son cosas que no se cumplen. Entonces están pisoteando el camino del Señor, el Evangelio. Pero como decía, hay de ellos ese día que estén delante del Señor. Aleluya. Falsos maestros, falsas enseñanzas, profecías, como digo, que así dice el Señor, y cuando va no se cumple nada de lo que dijeron. Entonces queda avergonzado el Evangelio por culpa de esta gente. Pero nosotros unámonos más cada día a buscar al Señor, amándonos los unos a los otros, para que el mundo pueda ver de verdad que hay una iglesia verdadera. Hay una iglesia de Jesucristo que Él compró con su sangre y que el Espíritu habita en ella y que hay una unidad, que hay una hermandad, que hay un amor que solamente proviene de Él. Una iglesia dice que es la columna y estandarte de la verdad de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces hay muchos hermanos. Usted ve ahora en YouTube, en la televisión y todo eso, esos falsos evangelistas, falsos profetas, como lo que buscan es su beneficio personal. Gente predicando solamente por dinero. Aleluya. Y no predican a Jesucristo. Cuando usted y yo vamos al libro de los Hechos, dice que los apóstoles, los evangelistas iban por todo lugar predicando a Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo.
El evangelio es las buenas nuevas de salvación, que Jesucristo murió por usted, murió por mí y que derramó su sangre para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de pecados, reconciliarnos con Dios por medio de su sangre. El evangelio, aleluya, y que resucitó al tercer día y que nos ofrece la justificación, ser hallados justos ante Dios por medio de la fe en su sangre, por medio de la justificación por gracia, no por nada que nosotros podamos hacer, dice Pablo en Tito, sino por su misericordia, por el lavamiento y por la regeneración en el Espíritu Santo. Entonces el evangelio no es de que si usted viene a Cristo usted va a tener mucho dinero, no. Eso es lo que predican ahora, venga a Cristo y usted, si usted está en Cristo, usted es mucho multimillonario, usted puede tener millones, pero los que se enriquecen son ellos y no los que dan. Y dicen, usted siembre tanto y el Señor le va a dar tanto. Yo creo en la ofrenda, hay que ofrendar porque el Señor, para que se mantenga la obra de Dios, el diezmo, pero el evangelio no se trata de comida, ni de bebida, ni nada de estas cosas, ni de dinero. Se trata de una relación con el Padre otra vez, una relación que se había perdido en el huerto del Edén. Aleluya, una relación que Jesucristo vino a comprar a precio de sangre. Aleluya, entonces no creamos a esa gente, aleluya, de que tienen una falsa autoridad de parte de Dios también. Aleluya. Pudimos ver, yo lo vi en un video de una señora de la que era la profeta o una pastora que era la guía del presidente. Ahora en estas de las elecciones ahí saliendo un video que profetizando, diciendo veo ángeles venir de África que vienen a ayudar a lo de las elecciones porque se metió porque los demonios están con esto de las elecciones. Mi hermano, la palabra dice que Dios es el que pone y quita reyes. Dios, si el oeste que quedó fue porque Dios lo puso porque va a cumplir un propósito que se opone completamente a las cosas del evangelio, a las cosas que nosotros creemos, a nuestros valores, y que quizás con esta administración podamos sufrir persecución, pero se tiene que ir cumpliendo la palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Y dice que en su venida iban a ser tiempos como Sodoma y Gomorra, como tiempos de Noé, que la gente era violenta. Entonces no creamos estas cosas porque se cumplió. Y después decía, veo victoria. Yo profetizo victoria, declaro victoria sobre el presidente que va a quedar otra vez como presidente, y quedó. Entonces esto es lo que nosotros podemos ver, y lo puso un canal de noticias seculares. Entonces podemos ver como el evangelio es pisoteado por estos falsos apóstoles, falsos profetas que dicen, así dice el Señor, veo esto, y lo que están hablando de su propio corazón. Y no le dicen al presidente, no le dicen a los gobernantes, lo que ustedes necesitan es enderezar sus caminos y arrepentirse y venir a Dios. Porque así hablaban los profetas al pueblo de Israel, a los gobernantes, les hablaban de Dios, pero nunca le decían, enderece sus pasos. Pero Jeremías les decía, arrepiéntanse, vuélvase a Jehová. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será el amplio en perdonar, aleluya, al Dios vuestro, el cual será amplio en perdonar, aleluya. Yo creo que ya se me acabó el tiempo en Radio Salvación, ¿verdad? Para despedir Radio Salvación, ya se fueron. Bueno, Dios me los bendiga, los de Radio Salvación, espero que estén ahí todavía, si no, gloria al Señor. Yo voy a terminar con este último versículo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo decía, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, vuelvo y repito. Agárrese del Señor, agarrémonos del Señor. Agarrémonos de la verdad de la palabra, que Cristo está ahí a las puertas. Pedro dice en el capítulo 3 que se iban a levantar muchos burladores diciendo, ¿dónde estará la venida de Él? Se burlaban acerca del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y decía, todas las cosas permanecen igual desde el principio. Podemos ver gente cómo se burlan acerca del arrebatamiento de la iglesia, pero Jesús prometió que volvería. Y dice que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. No pongamos atenciones a doctrinas erróneas. Busquemos la verdad de la palabra.